Ahora, de alguna manera, contador, cuando fue usted autoridad municipal, se le acercaban siempre, sobre todo en las colonias, las madres de familia. Tenemos problemas de inseguridad y el llamado siempre fue el mismo. Ok, nosotros estamos trabajando, pero ustedes tienen que aportar con la denuncia. Bueno, la verdad es que de pronto te das cuenta ya en el campo, te das cuenta que mucho nos falta hacer como sociedad civil. Hace un momento voy a ampliar este tema. Y recordando precisamente las visitas a las colonias, había colonias en las que llegaba la autoridad y le exigía a la sociedad que pusiera una solución al problema de inseguridad y al problema de los grupos de delincuentes que se juntaban en las esquinas de una colonia. Pero lo primero que hacíamos, si era un operativo, quien primero cubría y protegía a esos delincuentes eran los pobres papás. Los propios padres de familia, llegaba el operativo y los papás decían pasen a las casas, les daban entrada hasta la azotea y de la azotea ya apedreaban todas las patrullas. O sea, no se va a poder así. O sea, la autoridad tendría que hacer su trabajo y tiene una gran tarea en cuestión de corrupción, en las corporaciones sobre todo, una gran tarea que tiene la autoridad en impunidad. O sea, eso lo vivimos durante 3 años en el gobierno municipal, pero también diga o pregúntese usted, ¿realmente usted ha hecho la tarea como padre de familia? El gobierno no va a hacer lo que a usted le toca, ni usted va a hacer lo que al gobierno le toca. Por favor, también ya dejen de pensar que sus niños son unas blancas palomitas que no hacen nada. Ya cuando hasta el final no lo soportan y ya les hicieron de todo a la familia y a su casa, luego van con la autoridad diciéndole vaya por mi hijo y por favor ya no lo suelte. Esas no son soluciones. La solución es la prevención y la solución es la comunicación en la familia para evitar tener en propia casa delincuentes que luego le hacen daño a la familia y le hacen daño a toda una sociedad. Ahora, ya abordamos ahorita el tema a grandes rasgos de lo que es el tema de los valores que se están dejando de practicar por la falta de tiempo de los padres de familia, pero otro tema importante me parece a mí que es el de la ética. La ética dentro de las corporaciones, la ética incluso dentro del actuar de los padres de familia, la congruencia de yo le voy a dar el ejemplo a mi hijo con mi actitud, con mis acciones, no solamente de palabra. De alguna manera, ¿cómo vería usted, licenciado Juan Antonio Organista, el problema de la falta de ética, en primer lugar dentro de las corporaciones, ya que usted fue jefe de prevención del delito en la pasada presidencia municipal, y qué tanto afecta también esta falta de ética dentro de los hogares? Ok, comencemos entonces por la cuestión de la ética dentro de las corporaciones. La ética es uno de los rubros más vulnerables de las corporaciones. Es decir, en un principio se hablaba que los sueldos son bajos y entonces el policía se corrompe. Los sueldos suben y el policía sigue corrompiéndose. Entonces el sueldo no es una referencia para la cuestión ética, porque el sueldo no corrompe, la oportunidad es la que corrompe. Y entonces aquí habría que hablar de 2 aspectos. Uno, en un proceso de corrupción hay 2 elementos, el corruptor y el corrupto. Entonces, nosotros como ciudadanos hemos generado los procesos de corrupción y tenemos ahora muchos policías o pocos policías corruptos, pero que han respondido al estímulo de la ciudadanía. Nosotros como ciudadanos hemos generado los procesos de corrupción. Si yo me paso un alto, en lugar de pagar mi multa como debe de ser, prefiero pagarle al agente de tránsito 100, 150 pesos cuando la multa me cuesta 40 pesos. Y entonces pago más para que no me multen. Y entonces yo voy generando el esquema de pago, voy generando el esquema natural de relación entre el ciudadano y la autoridad, a lo que nosotros ya le hemos llamado este proceso de corrupción. Pero es un proceso en el que todos participamos. Participan también, por supuesto, los jefes policiales al permitir, al tolerar, y si no se enteran, pues al no cumplir con su función de vigilancia. Pero esto es dificilísimo de erradicar, solamente se puede erradicar cuando el ciudadano concibe la importancia de vivir en una sociedad organizada, respetando las normas y dándole el valor a la institución policial, el valor que la propia ciudadanía le confiere al momento de asignarle la posibilidad de vigilarle y cuidarle hasta de sí mismo. Pero esto viene como una consecuencia de la familia. Por ejemplo, muchas madres de familia en ocasiones le dicen al hijo, dile que no estoy.
Sí. Y entonces están generando en el hijo la idea de que es posible mentir en ocasiones. Y ese en ocasiones, el hijo tarde o temprano lo pondrá en su esquema de valores y aprenderá a mentir cuando así lo necesite o bien lo considere necesario. Y no pasa nada más en eso. Después tenemos los jóvenes en la secundaria que tratan de falsificar firmas de boletas. Tenemos jóvenes en la secundaria que inventan enfermedades, matan a la abuelita 3 veces porque faltaron a la escuela y cuestiones por el estilo. Pero si a esa conducta falsa o falta de ética no viene ninguna consecuencia en la familia, se genera también un patrón conductual que lo van a reproducir cuando sean adultos. Y entonces las corporaciones y las familias son muy similares en relación a que están sujetas a ser muy vulnerables en el punto de la ética, pero sobre todo en la responsabilidad en las corporaciones de los jefes y en las familias de los padres, tanto en el ejemplo como en la corrección de conductas equivocadas. Efectivamente, y bueno, el tema de la inseguridad es un tema que no, como bien lo comentaba el contador Martín Orozco, no es exclusivo de las autoridades, sino que se requiere una participación de absolutamente todos. Como bien lo comentan también, habrá toda la inversión en materia de infraestructura, de tecnología, mejoría de salarios, capacitación, depuración, pero mientras no haya un cambio de actitud, incluyo esta nueva palabra, no vamos a poder cambiar, no vamos a poder mejorar las cosas. Actitud a nivel sociedad, actitud a nivel autoridades. Hace poco, tengo que reconocerlo, frente a cámaras, iba un poquito a exceso de velocidad, llevaba a mis hijos, se me hacía tarde para llevarlos a una clase y me para un elemento de tránsito y me dice, ¿vio que venía a exceso de velocidad? Le dije, sí, tiene razón, aquí está mi licencia, infraccióneme. Y me dijo, ay, ¿cómo le haremos? ¿Cómo le haremos? Es que mire, volteé, ahí está la cámara y ya me grabaron. Y si mi jefe ve que ya la levanté y no la infracciono, me va a sancionar. Le dije, sancióneme, cometí un error y bueno, levánteme la infracción. Y me dijo, pero ¿cómo le haremos? Mire, ya van a dar las 3 de la tarde y tengo que entregar mi turno. ¿Cómo le haremos? Me estuvo insistiendo en el cómo le haremos como unos 15, 20 minutos hasta que le dije, ¿sabe qué? No traigo un solo peso, infraccióneme. Bueno, ¿sabe qué? La voy a dejar ir, es que ya tengo que entregar mi patrulla. No digo de qué corporación, pero hasta la tecnología la utilizan para la corrupción. Y estamos hablando de que no está habiendo un cambio de actitud. Esto es muy lamentable, contador, cuando una autoridad hace el esfuerzo por hacer los cambios, pero estos no son suficientes. Bueno, la autoridad puede hacer muchos esfuerzos, o sea, puede invertir muchísimo dinero y se está viendo en las últimas administraciones y el gran esfuerzo del presidente Calderón, pero todo es de fondo, todo es realmente la actitud del ser humano, el querer ser mejor, el querer cooperar por un Aguascalientes mejor, y esto no va a cambiar hasta que no insistamos en la autoridad, en los grandes, en la familia, y no vayamos formando una nueva generación con una actitud diferente. A veces se dice que ya los grandes es muy difícil que cambiemos, pues tenemos que insistir en cambiar, si no es por la buena, por la mala. ¿Y cómo es por la mala? Pues pegándote en el bolsillo. Si tú estás cometiendo una infracción, bueno, si la multa es muy cara, tienes que pagarla, y si no lo haces por cambio de actitud o por conciencia, lo vas a hacer por la parte económica. Pero ya esa presión y esa amenaza de las multas y de la parte económica, que ya no sea lo que nos mueva en la siguiente generación. Que los niños vengan diferente, que los niños piensen diferente, que los niños actúen diferente, y ojalá esos niños también gobiernen diferente. No querramos una nueva sociedad solamente, también querramos y busquemos un nuevo gobierno con una actitud diferente, y esa solamente lo va a tener una nueva generación de políticos, y esos políticos los tenemos que estar formando ahorita en la primaria y en la secundaria y preescolar, pero con unas materias diferentes y con ejemplos diferentes y con maestros diferentes. Es que es un gran reto que va a ser cuestión de cultura y de generaciones. No nos desesperemos.